Welcome everyone. I'm Tom Ambrosino, City Manager. Thank you for joining us tonight for another one of our periodic updates on the city's response to the COVID pandemic. Tonight we're going to start with vaccines. Hola, bienvenidos a todos. Es Tom Ambrosino, el gerente municipal de la ciudad. Gracias por participar de otra de nuestras actualizaciones con respecto a la respuesta de la ciudad a los esfuerzos para combatir el COVID-19. Vamos a comenzar con las actualizaciones sobre la vacunación. So starting today, March the 22nd, the state expanded eligibility for vaccinations. As of today, any resident of Massachusetts 60 years of age or older is eligible. Also as of today, essential workers are eligible. That full list of essential workers, as defined by the state, is available on the city's website, but it includes things like all grocery store workers, all workers in the food packing and distribution businesses, and all restaurant workers. The state has also announced the dates when everyone else will be eligible. So starting on Monday, April 5th, residents age 55 and older and any resident with one serious health condition will be eligible. And then just 2 weeks later, on Monday, April 19th, everyone age 16 or older will become eligible for the COVID vaccine. The city strongly encourages eligible residents to get a vaccine. There is no cost, no need for insurance, and no information is asked about immigration status. Further, all the vaccines are safe and effective. All of them have virtually 100% protection against serious illness from COVID or hospitalization from COVID. So please, please get a vaccine. A partir de hoy, 22 de marzo, el Estado amplió la elegibilidad para las personas que pueden recibir la vacuna contra el coronavirus. A partir de hoy, cualquier residente de Massachusetts que sea de 60 años o mayor es elegible para recibir la vacuna. Asimismo, también a partir de hoy, los trabajadores esenciales son elegibles para recibir la vacuna. ¿Quiénes se consideran trabajadores esenciales? Esa definición es la que el Estado ha provisto. La lista es larga y se puede encontrar en el sitio web de la ciudad, pero para que tengan una idea, incluye trabajadores como los que trabajan en las tiendas de comestibles y los supermercados, también todos los trabajadores que tengan contacto con el empaque o la distribución de alimentos y así como también todos los trabajadores que estén en el rubro de los restaurantes. Asimismo, el Estado también ha anunciado cuáles van a ser los próximos grupos que van a ser elegibles. A partir del 5 de abril van a ser elegibles las personas de 55 años o más y cualquier persona que tenga al menos una condición crónica de salud. Y ya para el 19 de abril, 2 semanas después de que ese grupo comience ya a ser elegible, van a ser elegibles todas las personas mayores de 19 años. La ciudad le recomienda que por favor, si usted es elegible para recibir la vacuna, se vacune. Recuerde que la vacuna no tiene costo ninguno y no necesita tener seguro médico ni tampoco se le va a preguntar sobre su estado de migración. Recuerde también que las vacunas han demostrado que son seguras y esto es para todas las diferentes marcas de vacuna. Así que le pedimos que por favor se vacune. So even though eligibility has been expanded, the supply of vaccines still remains very limited. We do expect that to change in a few weeks. In the month of April, we do expect that the state and the city will have lots of vaccine. But until then, with vaccine supplies constrained, you do have to be patient about getting an appointment. It will take some time, but please keep trying. The good news is that there are vaccines available right here in the city of Chelsea. East Boston Neighborhood Health Center is operating a vaccination site at the La Colaborativa headquarters at 318 Broadway.
They've also opened a brand new location at the Wonderland Ballroom in Revere on the Blue Line. You can get an appointment at either location by calling East Boston Neighborhood Health Center at 617-568-4870. That telephone number operates during normal business hours, but again, you will need to be patient as vaccine supply remains limited. Both MGH and Beth Israel are also vaccinating their own patients at locations right here in Chelsea. So if you're a patient at either of those facilities, MGH at Everett Avenue, Beth Israel on Broadway, you will be contacted directly by them in the near future for an appointment. The city of Chelsea itself is also doing its own vaccinations, but for the moment, we are focusing on two specific groups, those in senior housing and those who are homebound residents who cannot get out to go to a vaccination site. Now, hopefully soon, perhaps by the early part of May, the city will be able to arrange some pop-up vaccination sites at employer locations or in different neighborhoods around the city, similar to how we were able to provide testing for COVID once we got to late summer, early fall. We should have more information about that in the near future. And finally, I just want you to know that you can pre-register for a vaccine on the state's website, but this pre-registration process is only for those large state vaccination locations, such as Gillette Stadium and the Heinz Convention Center. It's not for smaller locations like La Colaborativa. Nevertheless, if you do pre-register, you only need to apply once. You'll then be notified by the state when a vaccine appointment becomes available at one of these large state centers. So for those interested, information about how to pre-register for a vaccine at the state large sites is available on our website. Ahora, si bien, como decíamos previamente, más grupos son elegibles para recibir la vacuna, le pedimos que encarecidamente tenga paciencia, ya que hacer una cita puede llevar varios días o semanas, ya que sigue habiendo un acceso limitado a la vacuna como tal. Espera la ciudad tener buenas noticias y tener más vacunas disponibles, sobre todo cuando se acerque el mes de abril, pero por ahora el número de vacunas que tenemos acceso en Chelsea sigue siendo limitado y por eso puede ser que demore ciertos días en conseguir una cita. Ahora vamos a hacer un repaso de todas las sitios de vacunación disponibles, de los cuales las personas que son elegibles pueden comenzar a hacer su cita. El Centro de Salud East Boston Neighborhood Health Center opera el sitio de vacunación en Chelsea, en la sede de la colaborativa que está ubicado en la 318 de la Broadway. Así también en Revere, donde está la estación de la línea azul, que queda la línea azul Wonderland. Allí, tanto en Chelsea como en Revere, se pueden hacer una cita llamando al número 617-568-4870. Tengan en cuenta que este número funciona durante el horario de atención al público normal. Asimismo, también si usted es paciente de MGH en Chelsea o de Bethel Israel, puede que el hospital mismo lo contacte con las novedades de cuándo y cómo usted puede vacunarse, ya que estos dos centros de salud tienen ubicaciones de vacunación en Chelsea y están vacunando a sus propios pacientes. Así que si usted recibe la notificación de que usted puede vacunarse allí, con gusto puede elegir si se quiere vacunar y hacer una cita. También la ciudad está trabajando en tener sus propias clínicas de vacunación. Ahora mismo el enfoque ha sido tener clínicas de vacunación en los lugares donde viven las personas mayores y esperamos y estamos trabajando que en las próximas semanas podamos tener lugares de vacunación móviles
en los lugares que más concentración de personas tienen, así como ser los lugares donde se produce la comida y diferentes vecindarios alrededor de la ciudad. Va a ser muy parecido a como hicimos con las pruebas de coronavirus que íbamos moviendo estos lugares. Más adelante, cuando tengamos más noticias al respecto, se las vamos a compartir. También, por último, le queremos decir que tenga en cuenta de que el Estado tiene estos lugares masivos de vacunación y cuenta con un sitio de preinscripción. Así que si usted no encuentra cita próximamente, en los próximos días, para el sitio que funciona en Chelsea, puede ir a la página web de preregistro que tiene el Estado, y lo bueno es que usted pone su información y luego cuando haya algún lugar disponible en cualquiera de estos lugares masivos de vacunación, como es el Gillette Stadium o el Centro de Convenciones Heinz, que son algunos de los que están funcionando, le van a llegar una notificación de que puede irse a vacunar allí. Así que ese fue el repaso de básicamente cómo puede hacer una cita para recibir la vacuna de coronavirus. Now, in addition to the vaccines, testing for COVID remains available in the city, and we encourage all residents who haven't yet been fully vaccinated to get tested on a regular basis. Remember, up to 40% of individuals who have COVID have no symptoms at all. The only way to know that you're infected is to get regularly tested. And with no symptoms, you can and will infect others. So, the city still has its free indoor testing available 7 days a week at the Emiliana Fiesta building at 35 4th Street. The hours for that free testing are Monday through Friday, 2 to 6, Saturday and Sunday, 11 to 5. For at least the next few weeks, there will be a pop-up testing site on Tuesdays in the afternoon in Bellingham Square. And if you drive, you can utilize the drive-in testing site at Beth Israel at 1000 Broadway next to the Walgreens store. That site is open weekdays 9 to 5 and Saturday 9 to 2. Now, at some point, the city does expect to relocate COVID testing in front of City Hall, as we had for most of the latter part of last year, and have that testing in effect at least through June 30th. So stay tuned for more information on that. We hope to have that in place no later than May the 1st. Así como también queremos recordarle que siguen estando disponibles en Chelsea las pruebas gratis de coronavirus y le pedimos a todos que por favor se hagan la prueba con regularidad. Basado en la información que tenemos, hasta un 40% de los casos de personas que están infectadas no saben que tienen ningún síntoma y esto significa que pueden estar contagiando a otros sin saberlo. Entonces, por eso es tan importante hacerse la prueba regularmente de coronavirus para identificar aquellos casos que no tienen ningún síntoma. Recuerde que tenemos un sitio de interiores que funciona en Emiliana Fiesta, funciona de lunes a viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los fines de semana, los sábados y domingos, funciona de 11 a 5 de la tarde. Luego le queremos recordar que los martes hay un sitio de pruebas móviles que va a estar ubicado por las próximas semanas, todos los martes en las tardes en Bellingham Square. Y si usted conduce, hay un sitio que es hacerse la prueba a través de la ventanilla del auto que funciona en Bethel Israel, que queda en la 1000 de la Broadway, que es cerca del Walgreens, junto con el borde con Rivier. Este lugar está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y también los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La ciudad espera que en algún momento el lugar que funciona en Emiliana Fiesta se relocalice en los exteriores de City Hall,
pero lo que sí es seguro que al menos hasta el 30 de junio van a seguir habiendo pruebas disponibles gratis en Chelsea. Now, as of today, March the 22nd, the state started its phase 4, its final phase of its reopening plan. And there are some relaxed rules on gatherings in public settings. So as of today, indoor public settings have increased gathering limits to 100, and outdoor gatherings in public settings have increased to 150 persons. But, this is very important, the gathering limits on private property have not changed. So you're still limited to a maximum of 10 people indoors in private locations such as your own home, and 25 at private outdoor locations such as your backyard. Now, this is very important with the Easter holiday coming up to remind you of these gathering limits. I urge you not to ease up now while the vaccines are here. It's still important for us to stay safe, especially during the Easter holiday season. So, until large numbers of our community are fully vaccinated, please remain vigilant. Ha entrado en vigor una nueva etapa, la cuarta etapa de la reapertura del Estado. Así que estando en esta última fase final del plan de reapertura, algunas reglas han cambiado. Hay algunas que se han relajado un poco más, como por ejemplo las reuniones en interiores. Actualmente las reuniones en interiores en entornos públicos se ha aumentado a 100 personas y las reuniones en exteriores en entornos públicos se ha aumentado a 150 personas la capacidad. Ahora bien, las reuniones en los hogares siguen siendo las mismas, la cantidad de personas que están permitidas. Es un máximo de 10 personas en lugares interiores privados y un máximo de 25 personas en reuniones al aire libre en residencias privadas. Esto es de vital importancia porque con la llegada de las Pascuas, al igual que ha pasado con otras festividades, las personas se reúnen en los interiores y se relajan un poco y no tomen medidas de precaución. Pero es importante que tengan en mente que hasta que la gran mayoría de las personas no sean vacunadas, todas estas actividades siguen siendo de alto riesgo y debe tomar todas las precauciones y, por supuesto, obedecer y cumplir los límites de cantidad de personas que pueden reunirse en un hogar. Finally, the city recognizes that our housing crisis is continuing and that many homeowners are having trouble paying bills and many tenants are still struggling with rent payments. This is just a reminder that the city does have legal assistance available to you. If you're having a difficult time making a mortgage payment, or if you're threatened with eviction, please contact our Chelsea Housing Legal Clinic by calling 617-603-1700 or 1-800-342-5297. Lawyers will provide you with legal assistance. Further information about all Chelsea housing programs is available at our housing resources page at www.chelseama.gov/housing-resources. La vivienda y los temas de vivienda siguen siendo uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad. Y sabemos que somos conscientes de que tanto los inquilinos como los dueños de viviendas están muchos de ellos teniendo dificultades para poder afrontar el pago mensual. Le queremos recordar que la ciudad tiene una clínica legal de asistencia y que puede obtener ayuda llamando al número 617-603-1700. También pueden comunicarse con el 800-342-5297
y manténgase informado con respecto a los próximos programas de asistencia, para los próximos programas de asistencia a los dueños de vivienda que van a estar disponibles en la página de la ciudad www.chelseama.gov/housing resources. Now, with vaccines available, there is certainly light at the end of the tunnel for us. But until the vast majority of Chelsea residents are fully vaccinated, which will likely not happen until a few more months, we must all stay vigilant to keep the community safe. That means continuing the practices that have helped us so far survive the pandemic, especially during this upcoming Easter holiday, including wearing face coverings, keeping physical distancing from others, avoiding large gatherings, even large gatherings with families over the holiday, washing your hands regularly, and getting tested frequently. If we continue to take these simple steps, we can keep ourselves, our loved ones, and our community safe. Y como nuestro mensaje final de la noche de hoy es, inclusive teniendo vacunas disponibles, si bien eso representa un poco de luz al final de todo esta crisis de coronavirus, recordemos que hasta que no se vacunen la mayoría de nuestros residentes, y eso puede tomar al menos un par de meses más, debemos continuar con todas las medidas de precaución que nos han ayudado hasta el momento a controlar la crisis. Y especialmente esto es de vital importancia pensando en que se vienen las celebraciones de Pascua. Entonces, recuerde que todo el tiempo debe usar una mascarilla, también debe mantener el distanciamiento físico con los demás. Si puede, evite multitudes, incluso si tiene reuniones de gran cantidad de personas familiares. Si las puede evitar, es lo que se le recomienda. También le recordamos que se lave las manos con frecuencia, así como también hacerse la prueba regularmente. Estos son aquellos pasos que son sencillos de hacer y que nos han mantenido, nos han ayudado a controlar la crisis y que es de vital importancia seguir practicándolos todos los días. Thank you for joining us this evening. Please stay healthy. Muchas gracias por acompañarnos y cuídense.